Vamos a iniciar con el tema de hoy. No es el número 80, si no mal recuerdo, de esta serie de El Mesías y su iglesia. Y vamos a continuar hablando acerca de la resurrección. ¿Sí? La semana pasada vimos acerca de esto. Y es que aquí de hecho todavía sigue ahondando. Lucas menciona algunos puntos importantes, pero de ahí vamos a leer bastante. Nos vamos a ir a un pasaje también de Juan, pero primero yo les voy a pedir que abran su Biblia conmigo ahí en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 36. Y bueno, aquí, como vimos la semana pasada, ya el Señor había resucitado, ¿verdad? Habían ido ya a la tumba, se habían encontrado con la tumba vacía. Sí, fue así como que un poco, pues muy impresionante, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo, el tema de la guardia romana, como, ¿sí se acuerdan? Cómo había estado apostada ahí, ¿verdad? Como los fariseos, es decir, los líderes religiosos en aquel tiempo, que fueron los instigadores de la muerte de Jesús, pues incitaron, ¿verdad? Propiciaron que no solamente sellaran la piedra del sepulcro donde pondrían al Señor Jesús, sino que también apostaran ahí a una guardia romana. Y pues vimos mucho acerca de esto, ¿no? Y es que la relevancia de la resurrección es tan grande, mis amados, que es el tema central del cristianismo. Entonces, de hecho, podríamos seguir hablando acerca de esto, y yo le voy a decir algo. Yo he notado algo en los últimos tiempos, que generalmente cuando se predica el evangelio, últimamente no se habla casi acerca de la resurrección. Cuando es algo clave, cuando es algo esencial, no solamente es clave, es esencial, ¿sí? Entonces de repente se ha dejado de predicar acerca de la resurrección. Y se ha dado el giro en la dirección de que el Señor quiere bendecir tu vida, lo cual es cierto. Él quiere bendecir nuestras vidas, eso no lo dudamos. Sin duda el Señor quiere que nos vaya bien en muchos aspectos. Probablemente no será posible por distintas circunstancias, ¿sí? Pero el deseo del Señor es que nuestra alma prospere, es que estemos en relación, en paz con Él, que estemos en paz con el prójimo, y esa es la verdadera prosperidad. Porque muchas veces, entendiendo esto, que Dios siempre suplirá para nuestras necesidades, ¿sí? Pero que aún en esto cabe, ¿verdad?, que en algún momento, por alguna razón soberana, Él permita, pues, que o seamos probados o seamos perseguidos, como pasó antes, ¿sí? Como pasó con los primeros cristianos, como pasó en la iglesia primitiva. Por eso ese mensaje de prosperidad no cabe. Es así de sencillo, no cabe, ¿sí? Porque en la primera iglesia o en la iglesia primitiva, pues habían temporadas, iba bien, pero también a veces no a todos les iba bien, y probablemente a algunos les estaba yendo muy bien y a otros no les iba muy bien, y a algunos mataban y a otros no, y a algunos se los echaban a los leones y otros estaban con una comodidad, como es el día de hoy. No todos es igual. No sé si me estoy dando a entender con esto, pero quiero poner una base en esto, porque no todo ocurre de la misma manera a todos, ¿sí? Sin embargo, el deseo de Dios sí es de que seamos prósperos
Y esto no está hablando o no se limita o no se restringe a la parte material, ¿sí? Que si hablamos de prosperidad material, le voy a decir una cosa: somos muy prósperos, y no solamente a causa de ahorita, ¿sí? Si no, escuche bien, somos muy prósperos puesto que tenemos un futuro y una eternidad asegurada, en donde no tendremos enfermedad, no habrá dolor, no tendremos necesidades. No sé si lo está viendo, ¿sí o no? Y eso tiene que ver con la relevancia de la resurrección. Porque esta vida, no es que las calles, la Biblia dice que las calles son de oro y todo eso. Pues mire, yo no sé si eso es un asunto literal, les soy honesto, o si solamente es algo simbólico, ¿sí? Porque no sé, yo podría, no me quiero meter por ahí. Yo podría pensar que es más un tema simbólico, que es más un asunto simbólico, porque a fin de cuentas el oro, póngame atención, el oro es algo terrenal. El oro forma parte de esta creación, así de sencillo. Pero es algo que yo me inclino por el lado de que este es un tema más simbólico, más representativo, ¿sí? Puesto que para el hombre el oro es lo más valioso que existe. El amor por el oro es la causa de todos los males que vemos. Mencióneme el que quiera. ¿Guerras? Es por dinero. La guerra, miren, la guerra es un excelente negocio, ¿sí? Por eso, si no hay guerra, te creo una. El hambre es un muy buen negocio. El hambre es un excelente negocio. ¿Cómo me puede explicar usted que se prefiera tirar toneladas de comida a dárselo a los necesitados? O sea, estoy hablando de corporaciones que por estrategia tienen en sus graneros, lo que sea, 50, 60, 70, 100, 200, las que usted quiera, toneladas de maíz o de trigo, de lo que sea, ¿sí? Tienen toneladas de vegetales, tienen toneladas de eso. No, tíralo, ¿sí? No, tíralo y destrúyelo. Pero oye, mira, si eso simplemente se da, o sea, se acaba. No, no es negocio. Tíralo, ¿sí? O sea, yo sé lo que le estoy diciendo. O sea, lugares en donde vamos, las empacadoras, los tomates que aquí están re feos y caros, lugares que yo he estado, se los dan a las vacas. No sé si me estoy dando a entender con esto. Entonces, ¿somos prósperos? ¿Tenemos, pregunta, ¿tenemos prosperidad asegurada? ¿Usted qué piensa? Pues sí, pues ninguna necesidad. No tendremos ninguna necesidad. Entonces, fíjese bien, ya le di bastante tiempo para llegar allá a Lucas 24:36. Entonces, vamos a regresar aquí porque vamos les digo, hay bastante que leer y el tiempo pues nos apremia. Versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿De qué cosas estaba hablando ahí? El pasaje inmediato anterior habla de unos que iban caminando con él a Emaús, ¿se acuerdan? 2 de los discípulos. No menciona los nombres de ellos, no dice de quién, simplemente dice que eran 2 discípulos y bueno, ahí iban platicando, y ya cuando llegaron se dieron cuenta que era el Señor. Y verdad, como hablamos, híjole, luego nos pasa tantas veces de que el Señor está con nosotros, estamos hablando, nos está hablando y no nos damos cuenta que es Él, ¿sí?
Tantas veces nos pasa así, ¿cierto? Ahí el Señor hable y hable y hable, y nosotros alegue y alegue y alegue, y no, yo quiero que el Señor me hable. Y el Señor hablándonos, ¿sí? Hasta que después, pero qué bueno que nos cae el 20 luego, ¿no? A veces tarde pero sin sueño. Y a ellos les pasó así. Y después de haberse aventado esos 11, 12 kilómetros, ¿verdad? De repente dijeron, el Señor, no, ¿cuál noche? Vámonos para atrás, ¿cuál cenar? Ni qué nada, pégale la carrera, ¿verdad? Y regresaron, van con los discípulos y les empiezan a hablar de todas estas cosas. Dijeron, no, nosotros lo reconocimos. Ay, quién sabe cómo se irían sintiendo. ¿Quién sabe cómo se estarían sintiendo? Ahí estuvimos con él. Ay, qué desperdicio el Señor resucitado, pero ¿cómo? Sí, nosotros bien deprimidos, fíjate, todavía casi regañándole, ¿verdad? Nosotros todavía ahí en el camino diciéndole, ay, pues que eres el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Y nosotros diciéndole, no, pues Jesús, sí, un profeta. Híjole, pero no dijimos Jesús, el Señor, el Salvador. Lo degradamos de alguna manera porque en nuestra introspección, ay Señor, perdónanos, yo no sé qué es todo lo que les estaba pasando por la mente y por el corazón, pero yo quiero que vean el impacto que esto tenía cuando ellos estaban hablando de esto y de repente, ¿sí? Jesús se pone en medio de ellos. No me pregunte cómo es eso, ¿sí? Pero Él estuvo ahí. Bueno, le voy a decir algo que me hace muchos años, platicando con es un hermano, pues es un apologeta, ¿sí? Es todavía creo, americano él, ya estaba mayor, no sé, hace unos 27 años de esto. Él daba pláticas así en universidades y así en conferencias en universidades, físicos, químicos, o sea, con científicos, no con filósofos, ¿sí? Pero físicos y de manera científica hablaba acerca de Jesús, explicaba cosas y decía, oye, pero ¿cómo está ese asunto de que luego, pues bueno, independientemente de cualquier cosa, sabemos que para el Señor no hay nada imposible, ¿cierto? O sea, pero ¿cómo puede de repente estar él ahí, o estar la gente, estar todo cerrado y pum, traspasar algo, siendo materia, ¿sí? Y luego, como lo mencioné alguna vez, ¿verdad? O sea, para los que piensan que lo entienden todo, dicen, no, sí, pero es que el Señor y que el Espíritu, que no sé qué. Pero bueno, también después, como lo vamos a ver ahorita allá en Juan, él llegó y pidió de comer. Aquí no lo menciona ese detalle, pero él pidió y ¿tendría hambre? No sé, o andaba antojado, a lo mejor olía muy rico en donde estaba y no tiene algo de comer. No, sí, sé que le dieron pescado, ahorita vamos a ver, y miel. Y después se fue otra vez. ¿Y qué pasó? El pescado también atravesó la pared. Entonces este hermano me explicaba, les digo, no es una doctrina y ni estoy diciendo así es, nomás le estoy refiriendo lo que él me dijo, y si me pregunta más para allá, no sé, no entiendo yo muchas cosas de física, la gran mayoría de ellas, pero dice que nosotros normalmente vemos en 3 dimensiones. O sea, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿sí? O sea, todo está en 3D, ¿ok? Pero el Señor no. O sea, nosotros, por ejemplo, si yo tomo esta Biblia, la pongo así, usted solamente ve una parte, porque estamos en 3 dimensiones, ¿cierto o no? Es decir, usted no está viendo lo que yo estoy viendo. Pero si usted lo pone así, el Señor lo está viendo todo. O sea, no es, mira Señor, y nada más ve esto. A ver, ¿de qué versión es? Ay, déjame, pues no sé si me explico. El Señor lo está viendo todo. Y me explicaba él porque está en todas las dimensiones.
Y me dice, pues para él no es absolutamente difícil, en lo absoluto, para nada es imposible que él se pueda desplegar de una dimensión a otra. Pum, 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 pum. ¿Dónde está? Porque es omnipresente. Entonces, bueno, ya está ahí. Ya les vi la cara de confundidos. Dije, perfecto, seguimos avanzando. El caso es que se puso en medio de ellos. Imagínense la impresión. Ellos hablando, diciendo todo esto, y de repente voltean y ahí está el Señor y les dice, paz a vosotros. Entonces, fíjense cómo dice su Biblia, el versículo 37. ¿Cómo estaban? ¿Bien contentos? Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Si lo acababan de ver. Pero bueno, así nos pasa, ¿no? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Fíjense cómo el Señor ve nuestros pensamientos. ¿Sí? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y miren, esta es algo esencial, porque de los primeros ataques que recibió el cristianismo, la fe cristiana, era precisamente esto, que decían, no, es que el Señor resucitó, pero era un espíritu. Y eso es parte del gnosticismo. No, era un espíritu nada más. Porque de hecho algunos decían, ya vimos algo de esto ahí en la primera carta a los Corintios, decían, pues es que sí lo crucificaron, ¿verdad? Porque su carne, pues la carne es algo malo. Entonces Él murió como un maldito, porque Él si se hizo carne, pues murió como un maldito. Por eso ahí en primera los Corintios 12 dice, nadie puede decir por el Espíritu del Señor, o sea, de parte de Dios, a Jesús como un maldito. ¿Cómo crees? ¿Sí me explico? Porque algunos dentro de la iglesia tenían estos pensamientos mezclados. Digan conmigo, pensamientos mezclados. Digan conmigo, mixturas. Y habían mixturas, pensamientos gnósticos, y Pablo aclara todo el tiempo, les está aclarando ahí a los corintios. De hecho, en un ratito más vamos a darnos una vuelta muy rápido, no vamos a ver todo, obviamente por cuestiones del tiempo, no al menos hoy, pero acerca del capítulo 15 en primera a los Corintios, que es uno de los capítulos más largos que hay y que le dedica todo el capítulo a la resurrección. ¿Sí? Porque muchos tenían la idea de que no había resurrección, de que esos eran mitos. Y aquí el Señor, fíjense cómo queda registrado por Lucas. Dice, mitos, mangos. O sea, por eso el apóstol Juan también dice, ¿sí? Con lo primero que empieza en su primera carta, lo que nuestros ojos vieron, nosotros lo palpamos, estuvimos con Él, lo escuchamos. En otras palabras, es Juan diciendo, yo sé a lo que Él huele. Y los espíritus no huelen. O sea, yo lo palpé, yo me recosté sobre su pecho, lo vimos comer, lo vimos dormirse, ¿sí? Jugamos con Él. Lo abrazamos. No sé si de repente también haya dicho, nos dio un zape de repente ahí para que se nos quitara órale, levántese, ¿verdad? No sé. Pero, o sea, en otras palabras, los apóstoles decían, nadie me puede decir que él era un espíritu. O sea, es perfecto hombre. ¿Sí me explico? Seguimos avanzando. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, había una carga emocional muy fuerte, ¿sí? Y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo estas palabras. Le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, fíjense, que era necesario que se cumpliese
todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que se había dicho acerca de él. ¿Qué se había dicho acerca de él, por ejemplo, con respecto a los padecimientos? Pues de que era necesario que el Cristo padeciese, ¿sí? Nosotros vemos Isaías 53 y hay un video por ahí, no sé si se los mandé hace algún tiempo, pero algunas corrientes dentro del judaísmo actualmente han buscado por eliminar el capítulo 53 de Isaías, que habla acerca del Mesías, ¿sí? Y este es un joven, ¿sí? Es un joven judío que va y entrevista, pues se ve que está en Jerusalén y no sé, en alguna otra de las ciudades israelitas actualmente, y les empieza a preguntar, ¿verdad? Con respecto oye, ¿cómo ves esto? Y les empieza a leer Isaías 53 y se quedan así. O sea, es algo que impacta mucho. ¿Usted ha leído Isaías 53? Hágalo y medite. Y después él les dice: ¿de quién habla esto? ¿No le hicieron todo esto a Yeshua, a Jesús? Y con Isaías 53 los llevaba a Cristo. Se quedaban impresionados, porque todo lo que está ahí se lo hicieron a él. Entonces hay pruebas, como dice más adelante en Hechos, ¿sí? Dice que él se presentó con pruebas indubitables, que estuvo 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino, ¿sí? Unos con otros acá y otros por acá y otros por allá, dice, y Pablo menciona, tiene la referencia, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 15 dice: y estuvo con más de 500 testigos a la vez. Dice: algunos de ellos ya duermen, ya están con el Señor, dice, pero otros viven. Cosas muy impresionantes. De esto hablamos la semana pasada. Entonces, escuchen bien, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Creen que necesitemos esto? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es una obra del Señor, ¿sí? Dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ellos ya se quedaron así como que: oye, sí es cierto. Y nosotros vienen hasta todos deprimidos ahí porque vimos cómo te crucificaron y vimos lo que te hicieron, y nosotros así como que ya lo veíamos como una derrota cuando era algo necesario que ocurriera. Y a donde quiero llegar con esto, el punto a donde la Escritura nos lleva, es de cómo cuando perdemos de vista la Escritura, lo que está pasando, lo que la Escritura nos enseña, cosas que deben de ocurrir, las cosas que deben de ser, por quitar nosotros nuestros ojos de las Escrituras, ¿sí? Perdemos de vista al Señor, porque Él son las Escrituras, ¿sí? O sea, en ningún momento, ahora póngame atención en esto, yo en ningún momento quiero poner una carga. Bueno, ahorita ya nosotros lo vemos en retrospectiva, nosotros ya lo estamos viendo 2000 años después, nosotros ya lo vimos y ya podemos hablar de todo esto, pues ya con las evidencias que hay, ya con la Biblia completa, ya con 2000 años de desarrollo de la fe, o no sé si desarrollo, cómo se diga, pero ya al menos la iglesia con 2000 años de vida. Es muy distinto, mis amados, el enfoque que nosotros tenemos ahorita a aquel puñado de judíos que estaban viviendo con él hace 2000 años y que tenían en mente un reino distinto.
que tenían en mente otras cosas y que él, ay, ¿hasta cuándo van a agarrarla? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Porque esas son palabras de él. Necios de corazón, duros de entendimiento, enfóquense en las escrituras, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Pero para ellos, de repente, teniendo en mente algo ahí, ¿verdad? De que el reino, que si se iba a restaurar, aún ya resucitado, era lo de las preguntas que le decían: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya resucitaste, ya se armó, ahora sí. Sí. Nuestro capitán, nuestro Mesías resucitado, y Él nos puede resucitar a todos. Imagínate un ejército en donde no los puedan matar. Un ejército con tal poder, ¿sí? Que un ángel nada más les haga ¡pum! Así los soldados se caigan, se mueran de miedo, se infarten, se desmayen y todo lo que usted se puede imaginar. Porque eso es lo que vieron, incluso soldados vieron eso y se espantaron, y los que estaban ahí en la guardia cuidando el sepulcro. Me explico. O sea, tenemos que ver implicaciones que esto tendría, y para ellos diciendo: no, sí, no, con ahora sí sacamos a patadas, porque sí sacamos a los romanos, claro que sí. Y el Señor les dice: no, no les toca a ustedes saber los tiempos, es más, ya me voy, ahí nos vemos, allá los espero. Voy a preparar morada para ustedes allá, les voy a mandar el Espíritu Santo, pero ay. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, en medio de todo esto, no era difícil verlo a él cuando, ay, el Señor, y que entró a Jerusalén días antes, ¿verdad? Entra a Jerusalén, un montón de gente gritando: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Dijeron: ya se armó aquí el asunto. Y al ratito, pum, ¿verdad? Un par de días después lo capturan, lo atrapan, lo torturan, lo crucifican y se deprimen. Y el Señor le dice: era necesario que eso pasara. Era necesario que eso pasara. Si nosotros estamos pegados a las Escrituras, si nosotros vamos a las Escrituras y podemos entender cómo toda nuestra vida se encuadra ahí, toda la voluntad de Dios ahí está expresada en las Escrituras, ¿sí? A grandes rasgos, ¿no? O sea, cosas muy generales, muy objetivas, y decir: este es el camino seguro. Habrá detalles que tendremos que ir aprendiendo, ¿verdad? En algunos nos iremos a equivocar, seguramente, pero es más por nuestra torpeza para entender lo que ahí está. No sé si me explico. Muchas veces es más por nuestra torpeza que cometemos esos errores, que porque no esté claro lo que ahí dice, o torpeza o necedad, lo que usted quiera, ¿sí? O como nos acomode a cada quien, ¿verdad? Pero esto es importante, esto es clave de entender, mis amados. ¿Cómo enfatiza él? Vosotros sois testigos. Y después, ya en el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vengan conmigo, por favor, a Juan, al Evangelio de Juan. El capítulo 20. A partir del versículo 19. Por cuestiones de tiempo, miren, vean esto en casa, de todo el capítulo 20, ¿sí? Que habla de la resurrección. Aunque leímos la semana pasada parte de este capítulo, me quiero centrar a partir del versículo del 19 al 23. ¿Ya estamos ahí? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, se está refiriendo al domingo, el día que resucitó el Señor, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
por miedo de los judíos, o sea, de los líderes, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Ponga atención en esto que viene. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuchen, aquí el versículo 22 es uno de los versículos más difíciles de entender. Ahorita van a ver. O sea, de darle una, es que esto es exactamente lo que estaba pasando. Que hay muchos comentarios. Miren, yo no les puedo decir cuántos comentaristas vi con esto, y unos más honestos decían pues pudiera ser esto, te inclinas a esto, va para acá. Otros ya determinando una cosa. Por eso cuando vea usted un comentario, o sea, de algún comentarista, ¿verdad? Porque luego están bien grandotes y luego vemos los libros que son grandotes, dicen comentarios bíblicos, y pensamos que todo lo que dice ahí así es, y no necesariamente. ¿Sí? Entonces hay que leerlos, hay que leer de todo para estar informado, ¿sí? A ver cosas. Pero por eso es importante siempre ustedes, bueno, yo voy a insistir en esto, lo seguiré haciendo, en hacer siempre una exégesis. ¿Sí? Siempre una exégesis. Yo no estoy diciendo que yo tengo alguna interpretación, simplemente voy a poner los elementos que yo consideré y que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Sí? ¿Estamos listos? Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. ¿Qué se entiende? ¿Qué entiende usted con esto? Sí, pero ¿recibieron el Espíritu Santo en ese momento? Porque ahorita hasta, fíjense bien, porque luego hasta a veces, muchas veces es el asunto de que soplo sobre ti para que recibas el Espíritu Santo, porque ahí está en la Biblia. ¿Mande? No, sí, pero aquí el punto es este, dice: recibid el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el texto, porque a veces hay frases que inmediatamente que nos golpean, ¿sí? Y que, como lo hemos comentado en la otra serie la de la vida en el Espíritu, dependiendo de cuál es nuestro trasfondo e incluso nuestra cosmovisión, a veces es la interpretación que le llegamos a dar en el momento. Cuando se recibió el Espíritu Santo, ahí está, ahí fueron llenos del Espíritu Santo, ahí recibieron, ahí fueron bautizados, y después y en Pentecostés, ¿qué? O sea, estoy mencionando todo esto porque se les pueden venir dudas con respecto. Los digo porque usted no sabe cuántos me han preguntado acerca de esto. ¿Sí? Estaba leyendo, pero estamos viendo esta serie, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué dice? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Dice: sopló. ¿Qué quiere decir soplar? ¿Sí? Escuchen bien, esto es un acto simbólico que él hizo. Pónganme atención. A la hora de que porque no podemos desconectar esto que les acaba de decir, de recibir el Espíritu Santo, con la encomienda que les está dando. Y el Señor hizo esto. No se puso 12 soplidos, ¿verdad? Bueno, 11, porque ya Judas no estaba.
Y quién sabe cuántos otros más de los discípulos que estaban ahí. ¿Sí me explico? O sea, no. Simplemente fue esto: reciban el Espíritu Santo. Está diciendo, me quiero centrar ahorita en la palabra soplar, que ese verbo soplar es exactamente el mismo que se traduce en la Septuaginta, ¿sí? Allá en Génesis 2:27, cuando dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida, ¿sí? Entonces vamos a ligarlo, ¿verdad?, con la encomienda. Es decir, el mandato para lo que Él les estaba dando es de que necesitaban el Espíritu Santo, porque les dice: recibid. Primero sopló, después dice recibid. Y la palabra recibid, ¿sí?, quiere decir echar mano. O sea, les dice, para la encomienda que ustedes están recibiendo, tienen que echar mano del Espíritu Santo, ¿sí?, que va a venir. Por eso vimos en Lucas. Por eso es importante ver los evangelios. Cuando vemos un pasaje, verlo todo. No sé si me estoy dando a entender. Cuando estamos viendo un pasaje, por eso unos tocan unos detalles, otros tocan otros, otros tocan otros. Aquí pues no menciona de algunas cosas que fue muy claro que menciona allá, que lo mencionó Lucas. No sé si lo están viendo, pero es el mismo pasaje. Aquí Lucas no dice, o Lucas no dijo, y el Señor sopló sobre ellos. No dice, para empezar, no dice que sopló sobre ellos. Es que el Señor sopló sobre ellos. No, dice que sopló, que hizo así, pero no dice que sopló sobre ellos. ¿Sí? ¿Ya los confundí? Y esa expresión de soplar habla de inspirar también, de insuflar, ¿sí?, que es la misma palabra, ¿verdad? Es lo mismo que se habla allá en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Regresamos a la resurrección, al tema de la resurrección. Vamos por favor a Hechos. Bueno, lo escribió Lucas. Al capítulo 17. Porque si nosotros estamos viendo todo cómo se va desarrollando, que dijimos en un principio, en el libro de los Hechos, cómo se va desarrollando la predicación, vemos que el tema de la resurrección nunca fue algo que se excluyera de la predicación del Evangelio, ¿sí? Y causaba conflictos. Ustedes en Hechos 17, a partir del no se vaya desde el 16, nada más se lo pongo ahí como referencia, pero Pablo está en Atenas, ¿sí? Usted sabe, cuna de la filosofía occidental, cuna del pensamiento occidental, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos rige este pensamiento al mundo occidental. El mundo oriental es muy distinto, ¿sí? El pensamiento, es decir, la filosofía, el pensamiento occidental es muy distinto al pensamiento oriental, muy distinto, ¿sí? Pero ellos tenían dioses de todo, ¿sí? Eran dados, o sea, mezclaban muchas cosas en la mitología. ¿Algunos de ustedes han leído algo acerca o escuchado acerca de la mitología griega? ¿Sí? Pues sí, son unos cuentotes, ya ni los chinos se los avientan esos. Y algunos de esos mitos, porque son mitos, por eso el otro día estaba, miren, nada más se los comento así, porque hay quienes les mueve el tapete
Luego en programas como National Geographic, o sea, en canales como National Geographic o History Channel, pasan algunos programas, ¿sí? Uno se llama La Historia de Dios y mencionan muchas cosas. Déjeme decirle una cosa: a un canal de televisión, más que interesarle el contenido, le interesa la audiencia, porque viven por la audiencia, el rating, ¿sí? Entonces, pues lo que tenga que meterle, no me importa. No me importa si es verdad, no me importa si es mentira, ¿sí? Entonces, resulta que todos esos contenidos, porque no sé, y ahora en estos días, Semana Santa, van a salir un montón de programas, que la vida de Jesús y que esto, y luego hay gente que los ve y les mueve el tapete, les mueve la fe, y ya están, ay, pero es que yo vi en tal programa que esto. Le voy a decir una cosa: todos esos programas están permeados por teología liberal. Todos. ¿Sí? ¿Qué es teología liberal? Bueno, simplemente en esencia es esto: hay un desapego a las escrituras. Es racionalista, en esencia, ¿sí? Y consideran que las escrituras no son suficientes, que son falibles. Algunos un poquito más avanzaditos, entre comillas, en su teología liberal, han afirmado: la Biblia, las escrituras, no es palabra de Dios en su totalidad. Y así, bueno, todo ese pensamiento, si usted lo pone como la base, ¿sí?, teológica de todo lo que se programa ahí, pues por eso se da cuenta de toda la basura que sale, ¿no? De repente dan algunos datos arqueológicos importantes, porque sí hay algunas investigaciones, ¿sí?, pero a veces llegan a conclusiones equivocadas por la teología que tienen. Habiendo dicho esto, Pablo está en Atenas, ¿sí?, y dice que mientras él estaba esperando unos hermanos, ¿verdad?, ahí en Atenas, dice ahí en el versículo 16, que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Él no era jolgorio, ¿verdad? Ahí. Y sigue hablando. Ahí dice, describiendo Lucas, en el versículo 17, dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Es decir, eran las dos, Hechos 17, aquí ya ando por ahí del versículo 18. Eran las dos escuelas de filosofía que había, básicamente. Habían más, pero eran derivaciones de ellas, ¿sí? Unas de ellas eran los epicúreos y otros los estoicos, ¿sí? Los epicúreos, haz de cuenta, es dale vuelo a la hilacha. Hay que vivir la vida, que el cuerpo sienta lo que recibe y todo está bien. Entonces ellos ahí comulgaban muy bien con los gnósticos, así como ese evangelio de la supergracia, de la super G, ¿verdad? Todo se vale, Dios nos ama, no hay problema. Esa era una corriente, los epicúreos, ¿no? El hedonismo, ¿sí? La búsqueda del placer y la supresión del dolor. Pare de sufrir, ¿no? La otra escuela eran los estoicos, que eran más ascetas ellos, eran más duro trato con el cuerpo, de más disciplina. Y el estoicismo halló cabida dentro del cristianismo porque empataba con la disciplina, con la negación del ser, del uno mismo. Decían, no, esto está bien. Y muchos estoicos se llegaron a convertir a Cristo, o cristianos al estoicismo, no sé, ¿verdad? Revoltijo,
Pero estaba discutiendo ahí con ellos y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Y de qué? Dice ahí. Y de la resurrección. Y bueno, más adelante ahí sigue tratando, ¿verdad? Cómo ya llegó a un lugar en donde estaba lleno de altares y pues otra vez concentrados ahí muchos de los filósofos, ¿verdad? Ahí ese lugar se llamaba Areópago, ¿sí? Y él empieza a ver ahí, y déjenme, les voy a leer a partir del versículo 22, ¿sí? Y dice, entonces Pablo, puesto en pie, desde el 22 nos vamos a ir hasta el 34, ¿está bien? ¿Listos? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿sí? O sea, Pablo andaba viendo ahí un montón de altares, pero vean la sabiduría que Dios le había dado. Cuando dice, en todo observo que sois muy religiosos, aquí es un asunto de traducción. La palabra literal es supersticiosos. ¿Okay? O sea, no es de que fueran muy devotos, eran superfluos, eran supersticiosos, ¿sí? Sé porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, ahí andaba cuando estuvo ahí en las calles y luego ya ahí en eso, ¿verdad? En el lugar en donde estaba. Dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, había un altar a esto, otro altar acá y otro altar, un montón de altares por todos lados. Y había un altar vacío y tenía una inscripción: al Dios no conocido. O sea, ellos en su pensamiento dijeron, seguramente hay un Dios que no conocemos. Pues pónganle su altar. ¿Qué onda, no? Pero pues le dieron al clavo. O sea, lo que dijeron es cierto. Es al Dios no conocido, ¿sí? Dice, al que vosotros adoráis, pues, o sea, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. ¿Cómo? ¿Ellos adoraban a Dios? Pues es que al Dios no conocido, y pasaba gente y dejaba ofrendas. A eso es a lo que se está refiriendo, no de que fueran verdaderos adoradores, no de que llegaran y se postraran y Señor te exalto, no, porque no lo conocen. Pero aún así, en medio de todo eso, en su idolatría, pues le llevaban ofrendas, le dejaban ahí sus ramitos de flores o tú a saber qué. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Fíjate. Entonces todos lo estaban viendo acá. O sea, Pablo, como se dice, ¿verdad? Por ahí, Pablo no era cualquier hoja de estafiate. Pablo sabía de filosofía como no tienen idea, y citaba a los filósofos griegos y les hablaba de tú a tú, y ahí tenían su atención, porque esto que les empieza a decir es así como que a ver, como que no necesita de nuestras, no, pues él es el que nos creó. Entonces, si usted se pone a ver, pues filosóficamente, no filosóficamente, déjenme llegar a esto. Si usted razona, ¿qué necesidad puede tener el Dios creador de sus criaturas? Bueno, ¿sí está claro eso? Y se lo está poniendo aquí así. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, si se pudiera
hacer si se tuviera una muestra del ADN de Adán, usted tendría eso ahí. ¿Me explico? Porque todos venimos de Adán, todos los hombres. Y es lo que le está diciendo aquí, de una misma sangre. Escuchen bien, esto está, fíjense, esto aquí está hablando ya de genética. Y es hasta finales del siglo XIX que empiezan a hacer descubrimientos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando, pues hay genes. Y aquí está diciendo de una sola sangre. Todos los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí, o sea, les ha prefijado el orden de los tiempos. En otras palabras, les puso estaciones. Y escuchen bien, las estaciones, nosotros no sentimos mucho que decimos, no, que verano, primavera y eso, nosotros no lo sentimos mucho. Pero antes se sentía más. ¿Sí me explico? Y en algunos lugares de la tierra, en algunas latitudes, el invierno es invierno, hermanos. O sea, no hay más que menos 30 grados. ¿Sí? Y tiene su propósito, pero eso gobierna. O sea, una persona puede decir, pues yo no estoy de acuerdo con el invierno. Estamos a menos 30 grados y sale así, ¿verdad? Así voy a andar yo, no me voy a poner la ropa adecuada. Pues va a aguantar un ratito, porque luego si hay 2 que 3 medios incompletos, así como que les faltan 50 centavos para el peso, ¿verdad? Y que salen acá y se revuelcan, están medios encuerados, ¿verdad? Sí, semidesnudos y se revuelcan en la nieve y luego se echan al agua frappé y salen y ¡ay, qué rico! No, pues digo, no sé, ¿no? Pero si no escuchen bien, si una persona no se somete al invierno, se muere. Es decir, se tiene que vestir de la forma adecuada y tiene que, ¿sí me explico? Y la primavera es primavera, y el verano es verano, y el otoño es otoño, y todo eso, o sea, lo rige. Les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Sí? O sea, en cada tiempo se dan ciertas cosas. Seguimos avanzando porque no me quiero detener en eso, ya lo hice demasiado. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense. O sea, vean lo que les está diciendo. No le está diciendo, son una bola de paganos idólatras ustedes, se los va a llevar el diablo. ¿Se fijan? Son unos réprobos, ¿verdad? No, o sea, él está reconociendo, son creación de Dios, les van a dar cuentas a Dios. Dios ha establecido cosas que es muy evidente que ustedes, o sea, es para voltear y ver. ¿Por qué? Porque la creación, ¿sí?, te dice que hay un creador, que hay un diseño, que lo empieces a buscar al que hizo todo eso. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Qué han dicho esos poetas? Porque linaje suyo somos. Fíjense, de ese Dios no conocido, somos linaje de Él. O sea, algo les quedaba ahí en el cerebro, muy en la parte trasera, pero ahí está, llamado conciencia. Al punto que aunque no habían escuchado el evangelio, pueden decir, somos linaje de Él. Él nos hizo. El que hizo todo esto, nos hizo a nosotros también. Y esto está hablando de sus propios poetas. ¿Sí?
aquí vamos a centrarnos, versículo 29. Siendo pues, o sea, porque aquí ya suelta ya las premisas que está viendo, concluye, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, no debemos de pensar en eso. Si somos de Él, si somos linaje de Él, es decir, lo más inteligente, ¿cómo se nos puede ocurrir, si el hombre es linaje de Dios, cómo podemos pensar que Dios es algo que el hombre saca y con el que el hombre agarra y el hombre se lo imagina y el hombre, por más que sea de oro y de piedras preciosas, pueda decir, esto es un Dios? Dice, ¿cómo? Si somos, o sea, la premisa es, somos linaje suyo. ¿Lo alcanzan a ver? Está fuerte. Pero Dios, fíjense bien, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿de cuál ignorancia? Pues de asumir que Dios es de acuerdo a mi imaginación, de que puede ser oro, plata, piedras preciosas, esto, aquello, ¿sí? Esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos estaban así como que cuadra perfectamente lo que estás diciendo, Pablo. O sea, tu pensamiento está perfectamente ordenado. Tus premisas, Pablo, están bien ordenadas. Síguenos diciendo. Dice, ¿por qué manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién es el que juzgará? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, en otras palabras, dando fe es dando la garantía. ¿Cuál es la garantía de que el Señor Jesucristo juzgará el mundo? Como un juez justo. Lo acabamos de leer, la resurrección. Entonces póngame atención. O sea, la resurrección, las implicaciones están pesadas, porque no solamente nos garantiza a nosotros, los que hemos creído, la gloria con Él, la glorificación con Él, estar con Él para disfrutar de Él la eternidad. La resurrección, eso es lo que nos garantiza. ¿Estamos aquí? Pero no se queda ahí. La resurrección también garantiza que Él juzgará a los que no creyeron. Y fíjense lo que dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fíjense, el encargado del changarro ahí dijo, no, yo sí creo, y se convirtió. ¿Sí? Esto marcó un impacto en la vida de Pablo. Aquí no tengo tiempo para meterme por ahí, pero como que esto le dejó un mal sabor de boca a Pablo. ¿Sí? Como que dijo, híjole, yo llegué y me puse a hablarles a estos cuates, y mira el Señor, y me puse a su nivel en el sentido de hablarles como filósofo, y les cité filósofos, y terminaron burlándose. Dice, pues ahora lo que voy a hacer, voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, dice, tropezadero; para los griegos, locura. Eso les voy a predicar, la locura de la cruz. No, usted lea la primera carta a los Corintios en este contexto, ¿sí? Porque inmediatamente de aquí de Atenas pasa a Corinto.
Pero, o sea, de lo que Pablo tenía y esa experiencia, y así como que no. Pero ¿a dónde vamos con esto? Ya casi para el final, ¿sí? Algunos creyeron. Entonces no podemos, mis amados, hacer a un lado el tema de la resurrección en nuestra predicación. Digo, ya viene Semana Santa, es la próxima semana. Que de santa no tiene nada la semana, ¿no? Son días santos. No, Dios no quiere días santos, Dios quiere gente santa, ¿sí? Pero bueno, por todo el mundo se celebra. La cristiandad lo celebra. Es más, hasta los ateos lo celebran. Les dan vacaciones, ¿no? Pues que no tomen vacaciones, porque si no creen, pues entonces, si están tomando vacaciones, están celebrando al que está el motivo de esos días de asueto. Que tampoco les den aguinaldo. Bueno, ese es otro asunto. Déjenme terminar nada más con este comentario con respecto al tema, ¿sí? de la relevancia de la resurrección, que hizo comentarista puritano Matthew Henry. Ya luego hablaremos más con lo de la historia de la iglesia, el movimiento puritano. No es de que hay todos son unos puritanos ahí que no matan ni una mosca. Así se les denominó, así les llamaban a ellos allá en Inglaterra, ¿sí? Pero era gente que amaba la palabra. Allá cuando la reforma estaba muy empezando y bueno, este movimiento se dio allá en Inglaterra. Y este inglés, Matthew Henry, señala lo siguiente: la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Si se quita, se hunden de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad. Por sostener con firmeza esta verdad, los cristianos soportan el día de la tribulación y se mantienen fieles a Dios. Por sostener con firmeza esta verdad, la muerte y la resurrección, ¿qué es lo que produce en el creyente? Una seguridad, ¿sí? Y soporto la tribulación y me mantengo fiel a Dios. ¿Por qué encontramos a tantos cristianos, entre comillas, ¿sí?, tan débiles, tan flácidos en su fe? Temblorcito, para abajo. Cualquier cosita, cualquier vientecito fuerte llega a sus vidas, para abajo, desmoronados. Cualquier pruebita, que a veces se dan cosas de la vida, circunstancias de la vida, ¿sí? Cosas que le pasan, hay cosas que le pasan buenas y malas a los hijos de Dios y a los que no lo son, ¿cierto o no? Un huracán, pues aquí sabemos, ¿verdad? Llega y se agarra parejo, eso no. Ay, tú eres brother, no, pues a ti no te toco. Pues Dios en su soberanía luego guarda en algunos casos, si hay un testimonio, gloria a Dios, pero mejor prevéngase. ¿Sí me explico? O sea, no, aquí Dios me va a guardar y de repente, porque tu despertar puede ser allá con el Señor. Ay, Señor, yo pensé que me ibas a guardar. Pues sí quería hacerlo, pero tú no, ¿verdad? O sea, bueno, fuiste muy imprudente y bueno, ya te tuve que traer así, si no, quién sabe qué estropicios hubieras hecho allá abajo. Entonces mejor te traigo, ¿sí?, en su bondad y en su misericordia, ¿verdad? Pero por no tener presente, mis amados, este asunto, este tema de la resurrección, del Cristo resucitado. Y vamos a seguir hablando de esto. Y vamos a buscar por todos los medios, o sea, tenerlo esto presente, ¿sí? Porque como igual ya aquí este hermano Matthew Henry
pues él lo estaba viendo en retrospectiva, prácticamente 1600 años. Nosotros ya lo vemos ahorita 2000 años. Pero él ya había visto algo de la historia en 1600 años de la iglesia, que es en los tiempos donde él estaba, ¿sí? Y híjole, ¿cuántos creyentes? Miren, hay un libro que escribió, híjole, creo que se llama George Fox, ¿sí? No recuerdo cómo se llama este libro, pero habla acerca de los mártires. Voy a buscar se me fue, ¿cómo se llama? El libro de los mártires, ¿verdad? El libro de los mártires por George Fox, ¿sí? Hay unas historias, mis amados, híjole, impresionantes. O sea, de una, no quiero decir heroísmo, aunque sí eran héroes, fueron héroes, muchos de ellos, ¿no? Pero cosas que cuando lo ves, yo hace muchos años lo leí y creo que me hace falta leerlo otra vez, porque estamos muy desabridos. Y a la hora de que los ves, a gente, cómo los torturaban y cómo aguantaban. Algunos otros, pues ahí en su martirio decían, no, sí, ya me rajé, ¿verdad? Ya no soy. Bueno, no los culpamos, ¿sí me explico? Pero ves que estaban tan anclados en la realidad de la resurrección del Hijo de Dios, y con una esperanza tan sólida, y con sus ojos puestos en donde el Hijo de Dios fue a preparar morada para nosotros, que todos los demás les parecían una nada. Yo les he dicho esto en otras ocasiones, pero algunos en un principio les llamaban a los cristianos, los conocían, les decían imbéciles, porque no tenían apego a las cosas de este mundo. Pues que te voy a quitar si no reniegas de Cristo, si no, te quitamos tu tierra, quítamela, y vamos a matar a tus hijos. Y casos que delante de ellos ejecutaban. Decían, no puedo negarlo, ¿sí? En otros casos de los niños o los muchachos, ¿verdad? Papá, no niegues al Señor, que me den cuello, pero no lo niegues. No, ves otro nivel de creyentes. ¿Sí me explico? Había una jovencita que se llamaba Blandina, flaquita. Ellos pensaron cuando la apresaron en Roma que iba a morir rápido, porque era muy flaquita, muy flaquita, así, aparentemente muy débil, y le hicieron torturas como no tienen idea, ¿sí? Y ella les gritaba, no nieguen la fe, no nieguen al Señor, no nieguen su sangre, Él resucitó, no lo nieguen, Él resucitó, ¿sí? Y oía cómo algunos renegaban y la descoyuntaban y la volvían a armar otra vez, la dejaban para volver a seguirla torturando y seguirla torturando. Estamos hablando de una niña entre 12 y 14 años, ¿sí? Y llegó un momento en que ya dijeron, ¿sabes qué? Ya. Pero ¿a qué voy? La resurrección, mis amados. Esa es la relevancia de la resurrección. ¿Están aquí? Pues con esto terminamos el tema de hoy.